Queridos hermanos y hermanas, es un placer poder saludarles. Como todos los jueves, tengo la bendición de poder compartir este estudio bíblico, esperando que sea de bendición para aquellos que puedan verlo. Hemos estado compartiendo estos estudios bíblicos basados en el Evangelio de Marcos y venimos sistemáticamente estudiando eh, los pasajes que encontramos en este Evangelio y para poder entender el contexto histórico y cultural de él, pero a la vez también contextualizarlo a nuestro presente. Y ya hemos avanzado. Hoy es el estudio número 7 según recuerdo, y, y vamos a terminar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos hoy. Así que vamos a iniciar desde ya. Le invito a que por favor me acompañe en una breve oración. Padre que estás en la gloria, oro Señor suplicándote que por favor nos bendigas en este momento con el entendimiento del estudio que tendremos. Que este sea de bendición para nuestras vidas, por favor Señor. Oro en tu bendito y santo nombre Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar de una vez con lo que nos corresponde para, eh, para el estudio bíblico que tenemos ahora. Y en efecto, sí es el estudio bíblico número 7 ya que tenemos, ¿verdad? Y vamos a iniciar leyendo los versículos que comenzaremos a estudiar. Marcos capítulo 2 versículo 18 al 22. Dice así, la palabra del Señor dice así. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira el de viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es bastante conocido este acontecimiento, un acontecimiento en el que vamos a encontrarnos a un Jesucristo que ya está llamando la atención de varios grupos de personas de ese entonces, fariseos, escribas, y en este momento se van a ver involucrados incluso los propios discípulos de Juan el Bautista. El Señor Jesús ya era reconocido por lo que hacía, por sus predicaciones, por las sanidades y por incluso el llamamiento a sus nuevos discípulos y a la vez también el que compartía con publicanos, con pecadores. Se estaba dando a conocer también porque estaba haciendo cosas que esos grupos tradicionales no hacían o lo veían como mal. Y entonces muchas de esas personas trataban la manera de encontrarse con Jesús para poder juzgarle, para poder eh, eh, buscar algo mal en él, como es este caso. Hablando específicamente de lo que se le está juzgando acá, porque dice que vinieron a él discípulos de Juan y de los fariseos, ¿verdad? Eh, y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no. Esa era la crítica específicamente acá. Debemos de recordar lo siguiente. El ayuno, la oración y las limosnas eran parte de las expresiones
comunes de devoción y de piedad de las personas del judaísmo en ese entonces. Y muchos realizaban estas prácticas en público para enorgullecerse, para alardear de su supuesta devoción, de su supuesta piedad. Pero realmente lo único que hacían eran prácticas de hipocresía, para que los demás creyeran que ellos eran buenos religiosos. Jesús había confrontado ya la espiritualidad superficial del Sermón del Monte, porque recuérdese que Marcos va, Marcos va resumiendo y va adelantándose, pero esto ya había sucedido, donde enseñó que ayunar, que orar, que dar limosna se debía hacer en secreto para honrar a Dios. Y no era algo que tenía que hacerse para impresionar a los demás, sino debía hacerse para honrar y para glorificar al Señor. Generalmente los fariseos alardeaban, se enorgullecían, hacían creer a los demás que ellos eran tan buenos que hacían muchas actividades, pero realmente lo único que hacían era tratar de impresionar y muchas veces buscar beneficio propio. La ley mosaica, la que ellos seguían, todo lo encontrado en el Antiguo Testamento, ordenaba un ayuno anual, pero ellos mismos habían agregado que iban a ayunar 2 veces por semana, lunes y jueves. Y ellos les encantaba mostrarse con una aflicción de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, porque no estaban comiendo. Ese acto de abnegación incluía que ellos no comían y, y hacía que todos los vieran a cada uno de ellos. Comenzando ese estudio, hacemos las primeras reflexiones y tenemos que recordar que cualquiera de los actos de piedad, de devoción que nosotros hacemos como hijos de Dios, que nosotros hacemos como cristianos, debieran de hacerse con el único fin de honrar y de glorificar al Señor. Si cualquier acto de devoción que nosotros comencemos a hacer como cristianos, como miembros de una iglesia, lo hacemos con el fin de llamar la atención, de impresionar a los demás, de que los demás nos vean, vamos a comenzar a caer en estos mismos errores que caían los fariseos en ese entonces. La cuestión de las redes sociales han evidenciado a muchos. He estado viendo yo a una persona que todas las noches se conecta en TikTok, eh, pero él va a las instalaciones de su iglesia para poner su teléfono ahí y comenzar a grabarse. Pero lo que él hace realmente fue aprovechar las personas que le seguían en el medio cristiano religioso y se pone en su iglesia para poder pedir que les hagan donaciones. Quien conoce un poquito las redes sociales de TikTok, ahí se pueden hacer donaciones y la gente les regala para después cambiarla por dinero. Les da regalos digitales para que después se pueda cambiar por dinero. Y entonces, pues muchas personas seculares lo utilizan para eso y hacen retos y hacen cosas con tal de que la gente entre y les dona. Pues este hermano hace algo similar y se sienta ahí, pero él no hace como los demás retos o cosas, sino que él comienza a decirles, voy a orar por ustedes, pónganme aquí su petición, pero dónenme, mándenme ahí una donación.
Y entonces es interesante que él utiliza este medio de devoción, de oración, pero para un beneficio propio, porque lo que quiere es que la gente done. E incluso hay ocasiones, pues está ahí mucho tiempo y él dice, bueno, hoy estamos haciendo vigilia. Ese, pues realmente eso no es una vigilia, él está conectado a una red social pidiendo que la gente le dé donaciones. Entonces es una vigilia, pero no lo es. Solamente utilizando ese término para hacer que las personas le donen. Así como estos, pueden haber muchos ejemplos de que las personas deben de tener cuidado en que estos actos de devoción deben existir solamente con un fin, y es la de honrar, la de glorificar al Señor. Si existe o si se realizan por encontrar beneficio propio o algo similar, desde ahí se está cayendo en un error garrafal, definitivamente. Y entonces esto no va a ser algo bueno. La pregunta sobre el ayuno hace que Jesucristo eh, responda en tres, da tres respuestas. La primera asume que el reino de Dios se ha acercado con la predicación y la misericordiosa activa de Jesús, ¿verdad? Quiero que recordemos, regresemos a los versículos. Dice el Señor Jesús, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos en el reposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, aunque vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Pues interesantemente, aquí lo que Jesucristo les está dando a entender es que el reino de Dios se ha acercado. Esto es algo festivo. Eso no debiera de ser un velatorio o algo que traiga tristeza. Esto es como una fiesta de bodas. Y es que en una fiesta nadie quiere ver demacrados a aquellos que están celebrando. En presencia de esta alegría, el ayuno estaba fuera de lugar. Y eso lo dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo les recuerda que habrá un tiempo en el cual estarán de luto, ¿verdad? Dice que habrá un tiempo que el novio se les quitará. Definitivamente es una referencia indirecta a cuando Jesucristo vaya a ser crucificado en la cruz y muera y esté ese tiempo antes de resucitar. Siguiendo con las respuestas del Señor Jesús, pues recurre a las siguientes metáforas, ¿verdad? Y aquí hay dos más. La primera es, regresemos otra vez para que ustedes recuerden, dice, nadie pone un remedio de paño nuevo en vestido viejo. Miren, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. El mismo remiendo puede arruinar lo viejo, si es algo nuevo, pero no lo viejo. Y el segundo ejemplo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y se puede perder el contenido que está ahí. Interesante, ¿verdad? Tratemos la manera de entenderlo. Con la imagen, el simbolismo que Jesucristo está dando del remiendo de un vestido y derramamiento de vino nuevo en odres viejos, no pretende darse consejos a personas, a amas de casa. No está dando un consejo de cómo remendar algo. No, está hablando o está dando un simbolismo de lo que son las antiguas leyes judías, de los cuales estos fariseos y judíos están tan prendidos a la gracia que trae el Señor Jesucristo, lo nuevo que Él trae para nosotros. Cuando habla de los vestidos, pues se sabe que está haciendo una referencia a la ropa que ellos utilizaban. Cuando habla del odre, aquí les pongo una imagen. Esto era el odre. Era hecho con cuero de animales
y era hecho para guardar el vino. Sin embargo, a ellos les gustaba hacer que el vino se añejara. Si el odre era viejo, era de cuero antiguo, cuando el vino se estuviera añejando, lo estiraba y hacía que se saliera el vino. El vino nuevo era necesario ponerlo en odres nuevos, porque si no se descomponía. Obviamente, quienes están escuchando conocen bien del tema en ese entonces. La cuestión aquí es clara. Lo nuevo que trae Jesús no es compatible con lo antiguo. Jesucristo viene ahora a darnos la salvación por gracia. El reino de Cristo se ha establecido y todas esas leyes anticuadas que han sobrepuesto los judíos, los fariseos, ya no son compatibles con lo que trae Cristo. Jesucristo no ha venido a poner remiendos a un antiguo sistema que no corresponde. Y esto es bien interesante. Jesucristo no quiere venir, haciendo referencia a lo del vestido, a remendar algo al sistema religioso que se había descompuesto. No, Él viene a transformarlo. ¿Sí? Él, no solo representado por el judaísmo, esas cosas, esas leyes no solo son representadas por el judaísmo, sino que el Señor viene a transformar, a cambiar, a hacer algo diferente, distinto totalmente. Vamos a darnos cuenta después en los siguientes versículos que Jesús sostiene que cosas como las leyes, por ejemplo, del día sábado, porque van a juzgarlo, porque él está buscando comida el día sábado, pero como los fariseos, al igual que estas leyes, habían cosas que Moisés había establecido, pero ellos le sumaron más cosas y más cosas y más cosas. Y buscaban donde no debían de encontrar. eh, Ellos mismos habían creado ciertas interpretaciones. Parecían muchos cristianos contemporáneos legalistas, ¿verdad? Y de esto también era la cuestión del sábado, del sábado, que ya no era que Jesucristo y su grupo vivían en Israel y habían ciertas cosas que ellos respetaban relacionadas a la cultura, pero es que los fariseos, los judíos, ya habían sobrepuesto un montón de cosas exageradas, exageradas. Tenían reglas muy humanas que no tenían nada que ver con lo que Moisés había establecido. Y en los 7 versículos nos vamos a dar cuenta que Jesús va a darnos a entender que las leyes del sábado están hechas para beneficio humano y no para Dios. Lo único que de verdad importa, según Jesucristo, en varios versículos es la pureza del corazón. Lo único que de verdad importa es el amor a Cristo y al prójimo. Incluso el templo será destruido, ¿verdad? Y esto es lo mismo con ese tipo de reglas. Entonces, Jesucristo está recordando que Él trae cosas nuevas y no puede ser compatible con las cosas antiguas. Si nos damos cuenta nosotros, a lo largo de todo el Evangelio, vamos a darnos cuenta de las cosas que son compatibles con este suceso, con este, con este, vamos a darnos cuenta de las cosas que son compatibles con, con esta enseñanza que le está dando. Por ejemplo, en el bautismo, los cielos se rasgan. Caifás, el sumo sacerdote, se va a rasgar las vestiduras cuando Jesús afirma ser el Cristo, el Hijo de Dios. El velo del templo se va a rasgar de arriba y abajo cuando Jesús muere en la cruz. Todas estas rasgaduras expresan el fin de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo. Algo nuevo que viene acá, definitivamente. Recordemos, mis queridos hermanos y hermanas, que los dirigentes judíos habían añadido sus propias estipulaciones.
propias tradiciones, propias reglas, propias normas, habían sobrepuesto hasta el punto que el judaísmo tenía más que ver con guardar prescripciones extra biblias que honrar propiamente a Dios. El vestido viejo era ese sistema legalista de las tradiciones rabínicas, que ya había ensombrecido a la ley de Dios. Y es que Jesús no estaba interesado en reparar la religión de los fariseos. Las buenas nuevas de salvación por gracia mediante la fe no se podía combinar con obras de justicia. Y entonces Jesucristo tenía o estaba mostrándoles entonces sencillamente a cada uno de ellos que el final de lo antiguo se estaba dando y había un nacimiento de lo nuevo. En la actualidad pareciera que se dan varias cosas. Una de ellas es que algunas instituciones religiosas y algunos ministros se han olvidado de todo esto y están regresando por los fariseos a poder implantar aquellas leyes humanas que los judíos habían puesto cuando Jesucristo ya nos había enseñado que Él traía algo nuevo. Y a la vez también se da otra cosa. Se encuentra a muchos ministros enseñando, predicando cuestiones legalistas, leyes que no están puestas en la Biblia, sino que ellos las han interpretado como ellos quieran para beneficio humano, tratando la manera de poder enseñar a la gente que realice ciertas cosas que no tienen que hacerse. Y entonces se debe tener cuidado. De igual modo que el vino nuevo era incompatible con odres viejos, el verdadero evangelio, mis hermanos, es la antítesis de cualquier sistema de salvación por obra. O sea, el verdadero evangelio no es compatible con cualquier sistema de salvación por obras o por cualquier sistema religioso que tenga que ver con leyes del Antiguo Testamento. El planteamiento de Jesús fue que las buenas nuevas de salvación no podían verterse dentro de odres frágiles, agrietados de ese judaísmo apóstata e hipócrita que tenía. Esas buenas nuevas no son compatibles con cualquier otra religión hecha por el hombre o demoníaca. Y lo mismo pasa. Tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, porque el evangelio no puede ser compatible con cualquier sistema religioso de reglas humanas y creer nosotros que podemos hacer que puedan encontrarse. No puede ser así. No debe de ser así. El evangelio del Señor Jesucristo es único, comparable, exclusivo. No puede coexistir con ningún sistema religioso alternativo. En la actualidad vivimos en un mundo que todo lo quiere tolerar. Vivimos en un mundo en donde creen que no existen verdades absolutas. Pero los cristianos afirmamos con mucha fe y credibilidad que sí hay verdades absolutas y una de ellas es que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y eso no es negociable. De la misma manera que el agua no puede estar mezclada con veneno y seguir siendo segura para beber, asimismo el mensaje de agua de vida, que es Cristo, no puede ser mezclada con otras cosas. No puede estar mezclada con el error y seguir reteniendo su carácter salvador. No puede. La exclusividad absoluta del evangelio cristiano es contraria totalmente a la mentalidad pluralista y la cultura contemporánea. La diversidad religiosa, el relativismo, el economismo, son celebrados por el mundo, ¿verdad? Y lo más probable es que la gente de nuestra sociedad no tolere o no nos tolere a nosotros
que somos valientes para declarar que solo el cristianismo es irrefutable y que todas las demás religiones son falsas. No nos toleran, pero esa es la verdad. Y esto es lo que nos muestra a nosotros esta tremenda enseñanza, esta parábola que Cristo nos dejó. Terminando con este pequeño pasaje, entonces, mis queridos hermanos, quiero recordarles, esto nos, esto hace referencia a que no podemos nosotros estar mezclando las verdades del Evangelio con otros sistemas de religión, de falsos dioses, humanos o demoníacos. Y a la vez también de saber que esos sistemas legalistas no tienen nada que ver con lo que el Señor Jesucristo nos regala. Y entramos a la última parte de este capítulo 2, de los versículos 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comerse los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de hombres, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este es interesante. Mire, este incidente ilustra claramente el conflicto que Jesús acaba de enseñar con los odres, con los vestidos viejos, el de las tradiciones del judaísmo y la libertad en la gracia del evangelio que Jesucristo nos trae. Según las tradiciones meticulosas de los ancianos, los discípulos habían quebrantado el sábado por cegar, por trillar, o sea, por frotar el grano con sus manos para eliminar la cáscara. Es que ellos habían puesto unas reglas, mis queridos hermanos, porque podían comer, pero el error pudo haber sido frotar el grano con sus manos. Y por eso llegaron y les juzgaron del por qué estaban ellos quebrantando el día sábado. El Señor les responde recordando el incidente de David en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan? Seguramente ustedes lo han escuchado, lo han leído. Había sido ungido como rey, había sido rechazado. En lugar de reinar, David lo estaban persiguiendo para matarles, ¿se recuerdan? Y en esas huidas que estaba teniendo con sus hombres, un día se había quedado sin provisiones, no tenía que comer. Y entonces ingresó al templo, a la casa de Dios, y se comió los panes de la proposición para alimentarse a él y a sus hombres. Según las reglas, no podía comérselos cualquier persona, solamente los sacerdotes y con ciertas restricciones. Pero él, ante la situación que estaba teniendo, los tomó, se los comió él y su gente. Ese pan de la proposición estaba prohibido, como les dije, menos a los sacerdotes. Pero David no fue reprendido por Dios por hacer esto, a pesar que el acontecimiento hecho fue específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no fue reprendido? Porque las cosas no estaban en ese momento bien con Israel. David ya había sido ungido como rey, pero Saúl y su gente no querían rendirse. Y mientras David no recibiese su lugar como rey, Dios le permitió hacer lo que
podría verse como algo ilegal en ese momento. Y entonces no fue reprendido por lo que hizo. Así era con el Señor Jesús en ese preciso momento que lo están acusando los fariseos. Aunque es ungido, no estaba reinando. El mismo hecho de que sus discípulos tuviesen que recoger espigas mientras andaba mostrando que las cosas no estaban bien en Israel. O sea, era algo similar a lo que estaba pasando, a lo que pasó con David. Esa parábola tiene mucha de importancia para ese entonces y para el nuestro. Los fariseos mismos debieran haber estado dándole hospitalidad a Jesús porque era el Mesías, a sus discípulos, y ayudándole para que el reino de Dios se siguiera proclamando, en lugar de estar criticándoles, juzgándoles y buscando cómo hacer que ellos caeran. Entonces el Señor terminó su discurso recordando a los fariseos que el sábado había sido instituido por Dios para beneficio de él, no para servidumbre, y añadió que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Él era quien al principio había promulgado el sábado. Por ello tenía la autoridad para decidir qué era permitido y qué no era permitido aquel día. Desde luego, el sábado nunca fue dado con la intención de prohibir actividades de necesidad o actos de misericordia. Tenemos que tener cuidado en la actualidad, mis queridos hermanos y hermanas, de que leyes legalistas sean impuestas en nuestras iglesias y en lugar de beneficiar a Dios o a la expansión del reino de Dios, sirva para obstáculo de que otros vengan a Cristo, como estaba pasando específicamente en ese momento. Eso nos recuerda que los cristianos no estamos obligados a guardar el día sábado. Fue dado en su momento a la nación de Israel y un distintivo comenzado por la iglesia primitiva para el cristiano es el primer día de la semana, el que conocemos ahora como domingo. Sin embargo, tampoco es algo en el cual debamos de incorporar listas legalistas de qué harás y qué no harás. Se trata de tomarlo como un privilegio en el que estamos libres y podemos adorar, podemos servir, podemos cuidar nuestras almas, ¿verdad? No se trata de qué hacer bien, qué hacer mal, sino cómo podemos emplear mejor este día para glorificar a Dios, para bendición del prójimo y para el bien espiritual de todos. Debemos de recordarnos, porque nada debe de ser como una carga, sino lo contrario, debe de servir como un beneficio para seguir exaltando el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y ahí estamos concluyendo al capítulo 2, esperando que nos veamos virtualmente nuevamente el siguiente jueves a las 7 de la noche en la plataforma de Zoom o aquí en YouTube. Ya saben que pueden ingresar a la plataforma de Zoom y ver la clase ahí mismo o pueden ver el live aquí en YouTube. Ya el siguiente jueves continuamos entonces con el capítulo 3. Yo agradezco mucho su presencia, espero que Dios les bendiga, espero que Dios haya hablado a cada uno de nosotros y que esto sea definitivamente una bendición para todos nosotros, ¿verdad? Y que todos seamos bendecidos. Con esto, queridos hermanos y hermanas, estoy despidiendo, esperando entonces que las bendiciones del Señor sigan de manera sobreabundante para todos. Dios les bendiga.